vamos a tener en cuenta todo lo que se supone que un niño sano debe hacer. Es decir, lo que normalmente debería hacer un niño de acuerdo a su etapa de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Que más adelante nosotros vamos a denotar que son diferentes aspectos, ¿no? Que se involucran aquí a medida que el niño va creciendo. Se espera que a medida que el niño haga eso, ¿cierto? Él desarrolla capacidades diferentes, ¿cierto? Para poderse adaptar al medio en el que está. A medida de que el niño vaya creciendo, se espera que el niño pueda realizar ciertas actividades o ciertas tareas, ¿cierto? Que nos puede decir a nosotros que en verdad el niño tiene un acorde crecimiento y desarrollo con respecto a su edad. Entonces, aquí encontramos la primera parte que sería lo que es el crecimiento y lo que es el desarrollo. Si bien siempre hablamos de crecimiento y desarrollo, son dos cosas distintas, pero ambas, a pesar de que se refieren a cosas distintas, van bien pegaditas de la mano. Se espera que una persona a medida que crezca, en este caso un niño, vaya adquiriendo también destrezas y habilidades, que es lo que hace referencia al desarrollo. Entonces, estos dos, a pesar de que hacen referencia a cosas distintas, están bastante intrínsecos los dos, están uniditos allí los dos. Entonces, básicamente entendemos lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. El crecimiento hace referencia a todo ese proceso fisiológico que implica un aumento de tamaño en la fisiología de un ser humano, en este caso de un bebé o de un niño, ¿cierto? Entonces, si el niño aumenta de peso, aumenta de talla, estamos hablando de crecimiento. Es decir, es un aumento de tamaño que el niño tiene a medida que va pasando su edad cronológica. Obviamente que no esperamos que un niño pese igual ni talle igual que cuando tenía 1 año de edad a que cuando tenga 4 años de edad. Se supone que a medida que él va ganando edad cronológica, debería también ir ganando crecimiento. Y eso hace enteramente referencia a lo que es el peso y la talla. Y tenemos la otra contraparte que sería el desarrollo, que el desarrollo básicamente es la adquisición de nuevas habilidades a medida que digamos que esa edad cronológica va avanzando. Entonces, es exactamente igual. Nosotros esperamos que el niño de 1 año realice o haga ciertas tareas, ¿cierto? Que no puede hacer un niño de 4 años, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, a un niño de 1 año yo no le puedo colocar las actividades que yo podría decirles a un niño de 4 años que haga, que realice, porque no las va a poder hacer. Quizás un niño de 1 año quizás apenas está aprendiendo a caminar, quizás apenas está tanteando, ¿cierto? Un niño de 4 años ya hasta corre, trepa árboles y todo, o al menos eso es lo que se espera. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que ambos, como les había dicho antes, ambos conceptos, a pesar de que hacen diferenciación una cosa de la otra, siempre van agarraditos de la mano. Se espera que el niño, a medida que va creciendo, también debería ir adquiriendo nuevas destrezas y nuevas habilidades. Aunque esto también va a estar muy dependiente en cuanto al estímulo, ¿cierto? Que le ofrece el ambiente para poder hacer que ese niño tenga un desarrollo muchísimo más, ¿cómo podríamos decir? No avanzado, pero sí, digamos que superior a la media, ¿no? Que el resto de los chicos de su promedio de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, en crecimiento y desarrollo, tenemos que tener en cuenta una clasificación. Básicamente, ante la ley y a nivel médico, clínico, una persona deja de ser un niño hasta que cumple los 18 años de edad, ¿cierto? Si ustedes van ante la ley y son menores de edad, es decir, menores de 18 años son considerados como niños, aunque uno no se refiere a un adolescente como niño, ¿cierto? No se refiere a una persona de 16 años ni de 15 años como un niño o una niña. Ya normalmente nos referimos a esa persona como un adolescente. Pero a nivel médico clínico estamos dentro de la categoría, si todavía somos menores de 18 años, como niños. ¿Qué pasa? Que obviamente no es lo mismo hablar de una persona que tiene 14 años a una persona o a un niño, que en realidad sí nos podemos referir a un niño, que tiene 4 o 5 años, porque las edades son bastante diferentes y su capacidad de desarrollo
y de crecimiento son muy distintas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí existe una clasificación para poder delegar o como para poder categorizar ese rango de edad tan grande, desde que nosotros nacemos hasta que tenemos esos 18 años. Es decir, nosotros en ese lapso de tiempo pasamos por un montón de cambios, ¿cierto? Así que por lo mismo no podemos como que catalogar a todos, meterlos en el mismo saco, todos son niños, no, ¿cierto? Existe una subclasificación. ¿Qué sería esta? Creo que ya les había comentado antes que los recién nacidos son hasta el mes de edad. Ya después de que el menor pasa a ser, de recién nacido pasa a ser lactante, tanto lactante menor como lactante mayor. Básicamente que se refiere hasta los 2 años de vida, ¿cierto? Que tiene el niño, que se supone que es hasta esa etapa en la que tiene que estar amamantando. Luego de que el niño pasa a esa fase de lactante, pasa a una etapa preescolar, que sería básicamente desde que los niños tienen 2 años hasta los 4 años. Esa es la etapa preescolar. Luego los niños pasan allí a una etapa escolar que vendría siendo desde los 5 años hasta los 9 años. Y básicamente a partir de los 10 años estaría prácticamente en lo que es la preadolescencia y adolescencia plena, que sería desde los 10 años hasta los 18, ¿cierto? Sería esa la etapa de nosotros. Si ustedes se ponen a limitar cada una de esas etapas, en cada una de esas etapas hay cambios específicos, hay cambios de crecimiento y hay cambios en el desarrollo, sobre todo en esta última fase, aquí. En esta etapa de adolescencia se van a ver un montón de cambios hormonales, un montón de cambios físicos muy, muy, muy tremendos que en realidad impactan muchísimo en la vida de cualquier persona. Entonces, aquí sí se hace muy enteramente identificar qué es lo que se espera de esos cambios, esto a medida que vayamos transcurriendo por cada una de esas etapas, para poderlas asimilar mejor, no nos impacten de manera negativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando de crecimiento, hablamos de un tema que es la somatemetría, que sería como la antropometría, básicamente, que es la medición de diferentes rasgos en cuanto a anatomía que tiene un ser humano. En este caso, por ejemplo, hablamos del principal, que es el peso. El peso es uno de los indicadores que nos dan a nosotros un indicio del estado nutricional de una persona, básicamente porque nos permite medir la masa corporal que tiene cualquier persona. En estos casos, como estamos hablando desde edades muy pequeñas, es decir, recién nacidos hasta adolescentes, obviamente que si yo al momento de que vaya a valorar el crecimiento de todos estos rangos de edad, yo necesito utilizar unos pesos específicos. Creo que en el módulo anterior yo les había comentado de estos pesabebé, creo que no sé si por acá no, creo que no. Estos pesabebé, que son unas básculas especialmente diseñadas, ¿cierto?, para poder pesar a los bebecitos. Y son esas básculas que mayoritariamente vienen digitales. Solamente uno coloca ahí al bebecito desnudo, ¿cierto? Y automáticamente la báscula nos dará el peso que tiene ese bebecito. Y la otra contraparte sería que ya con niños que ya sí se pueden colocar de pie y con personas más grandecitas, ya estaríamos hablando de adolescentes y escolares, niños en etapa escolar. Obviamente que puedo utilizar una báscula normal como esta, la que ustedes encuentran en los consultorios médicos, que creo que ya ustedes saben manejar esa báscula, ¿cierto? Hay una báscula de esta que usualmente esta báscula la utilizan, por ejemplo, para pacientes que tienen mucho peso, porque como al igual todas las máquinas, ¿no? Las básculas tienen un límite de peso que es en donde ellas permiten pesar, ¿no? Si uno se excede de ese peso, la báscula se puede dañar. Entonces, este tipo de básculas que ustedes ven aquí, que tiene un soporte muy amplio, son los que usualmente se utilizan para pesar a aquellas personas que tienen problemas grandísimos de trastornos de alimenticio, es decir, son personas obesas o en estado de obesidad mórbida, que tienen un exceso de peso de 60 kilos, 100 kilos de más. Entonces, son personas que tienen un exceso de peso que no permiten pesarlos en cualquier báscula.
Y hay otras que ya me imagino que ustedes conocen, que son las que uno obtiene en el consultorio del médico, que sería esa báscula que ya ustedes me imagino yo, que ya saben cómo manejarla, ¿no? Tenemos que también para medir el crecimiento, ojo, para medir y evaluar el crecimiento, otro parámetro que evaluamos es la talla, que sería cuánto mide la persona a nivel de longitud. Entonces, en el caso de los bebecitos, creo que también se los había comentado antes en el módulo de cómo se talla el bebecito y cómo es que se realiza ese tallímetro, cómo se talla. Y en los adultos, básicamente sería el tallímetro que nosotros podemos encontrar en la pared, teniendo en cuenta las indicaciones de cómo se podría tallar correctamente una persona, que tiene que tener los tobillos bien pegaditos a la pared, que tiene que estar bien derechito, con la mirada fija hacia adelante, bien pegadito a la pared, sin zapatos, se talla la persona. El otro perímetro o el otro dato de medición, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto o hay eco. Ok. En el tema de lo que es los parámetros de crecimiento, también se evalúa lo que es el perímetro cefálico. El perímetro cefálico es un perímetro que busca básicamente mirar cuál es el diámetro de la cabeza de un bebé o de un niño. ¿Eso con qué fin? Para identificar si se encuentra dentro de los rangos normales y poder, incluso nos puede ayudar a diagnosticar algunos tipos de trastornos neurológicos bastante importantes, sobre todo en la etapa de crecimiento del niño. Entonces, si esta medición de perímetro cefálico está alterado, es decir, el niño saca más de lo normal o menos de lo normal, pues obviamente que nos puede dar sospecha de que algo está pasando con ese niño y hay que intervenir de manera urgente. Entonces, eso es lo que pasa. Básicamente, para poder hacer todo este tema, chicos, existen unas tablas que son estas que están aquí. No sé si de pronto alguna vez ustedes han estado en el programa de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Pero allí, para poder determinar si el peso que tiene el niño y la talla que tiene el niño son acordes para su edad, se diseñaron estas tablas. Estas tablas vienen diseñadas para niñas y para niños. Las niñas tienen este tablerito rosado y los niños, así como ustedes ven acá, son en tableritos azul. Si ustedes se van en la parte superior, aquí dice peso para la edad. En niñas, porque es rosada, y peso para la edad, así como lo ven acá arriba, en niños porque es azul. ¿Y por qué hay para tallas de niños y niñas? Porque nuestro crecimiento, biológicamente hablando y fisiológicamente hablando, es diferente de las niñas a los niños. Los niños en la etapa inicial de crecimiento tienen un crecimiento un poco más lento. Entre nosotras las chicas es un poquito más acelerado. Entonces ustedes ven una chica de 13 años, 12 años y ya parece una señorita, ¿cierto? Ya tiene características sexuales secundarias que pueden ser más relacionadas con un adulto que con un niño. Es decir, ya una chica de 13 años, 14 años, ya de pronto tiene el busto más prominente, las caderas más anchas, gana un poquito más de peso a nivel de las caderas, de los muslos, la voz cambia, se adelgaza, ¿cierto? Y pues básicamente por lo que es el inicio de la menarquia, ¿cierto? Del periodo menstrual, ya ella empieza a segregar una serie de hormonas que son las que le van a dar las características sexuales secundarias. Entonces ya una chica, ustedes ven una chica de 13 años y ya ustedes la pueden ubicar más en el lado de ser adulto que el lado de ser una niña, porque ya tiene características físicas secundarias sexuales que la colocan más hacia el lado de ser una adulta que ser una niña. Cosa que no es tan notable en los chicos. Los chicos todavía cuando tienen 12, 13 años, uno los ve y parecen todavía muy niños, pareciera que tuvieran menos de edad. Pero cuando ya ellos alcanzan ese grado de la pubertad como tal, porque ellos les da el golpe de la pubertad un poquito más tardado, tipo 14 años, 15 años, ya ahí sí se ve el famosísimo estirón
que ya incluso hay muchos chicos que les doblan a veces la estatura o sobrepasan muchísimo la estatura a las niñas. Entonces, por eso estas tablas son diferentes y por eso se toman las tablas para niñas y para niños, porque el crecimiento en ambos es diferente. Entonces hay que valorar eso teniendo en cuenta ese parámetro biológico básico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, existen tablas para todo. Aquí tenemos tablas que comparan o correlacionan el dato del peso con la edad. Y también podemos encontrar tablas que correlacionan el dato de la talla con la edad e incluso el perímetro cefálico con la edad y también el índice de masa corporal con la edad. O sea, todo va con relación con la edad. Entonces, por ejemplo, estas tablas son bastante sencillas de elaborar. Voy a dejar esto por acá. Encontramos, si ustedes ven esta tablita, aquí tiene en este, ¿cómo le podríamos decir? Este en plano cartesiano es el plano Y, ¿verdad? El que es vertical. Ya se me olvidó. La X es horizontal, ¿verdad? La Y es vertical. ¿Es así? Sí. No recuerdo. Sí, ¿verdad? Sí. La Y es vertical y la X es horizontal. Creo que sí. Bueno, ahí hay algo recuerdo del plano cartesiano. Bueno, entonces tenemos este eje que es el eje, vamos a llamarle el eje vertical porque ahora no estoy segura. El eje vertical que sería este. Este eje vertical tiene los rangos de peso. No sé si de pronto lo alcanzan a ver, muchachos, pero aquí tenemos unos parámetros medios que van de 2 en 2 en números pares y comienzan desde el número 2 y terminan en el número 24. Ese 2 y ese 24 son kilogramos de peso, es decir, 2 kilos, 4 kilos, 6 kilos, 8 kilos y así, hasta 24 kilos. En este eje horizontal que ustedes van a ver acá, está el parámetro de la edad del menor que estamos evaluando. En este caso, ustedes van a notar que las edades vienen más segregadas, ¿cierto? Este eje es más largo que este eje. El eje horizontal es más largo que el eje vertical. ¿Por qué? Porque aquí se discrimina un poco más la edad. ¿En qué sentido? Que estas rayas gruesas que ustedes ven aquí cumplen con el parámetro de la edad cumplida en años sellados, es decir, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. Son estas rayas gruesas bastante marcadas. Pero entre estas dos líneas hay unas líneas más delgadas que implican meses. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo 1 año más 2 meses, 1 año más 4 meses, 1 año más 6 meses, 1 año más 8 meses, 1 año más 10 meses y 1 año hasta que ya se cumplen los 12 meses, que ya sería obviamente la siguiente edad, que sería 2 años. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La edad en años cumplidos y meses hasta el momento en el que el niño yo lo recibo en la consulta. Porque los papás, si yo le pregunto a un papá, bueno, listo, ¿qué edad tiene su niño? No, el niño tiene 4 años, un ejemplo, el niño tiene 4 años. Pero uno va y le pregunta la fecha de cumpleaños del niño y vamos a ver que el niño está a la vuelta de 1 mes de cumplir los 6 años. ¿Ya? Había dicho que 4 o 5. Un niño que tiene 4 años, por ejemplo, entonces sería 5 años, correcto. A la vuelta de 1 mes ya tiene los 5 años, ¿cierto? Entonces el niño, obvio que sí, él tiene todavía los 4 años porque los 5 no lo ha cumplido, porque cumple los años en 1 mes, ¿cierto? Pero no es lo mismo hablar de un niño que apenas le falta 1 mes para cumplir los 5 años, que básicamente tiene 11 meses más de vida, que un niño, por ejemplo, que me llegue también que un papá me diga, no, tiene 4 años, pero apenas el niño acaba de cumplir los 4 años. Entonces, uno puede catalogar a los 2 niños que tienen 4 años y los 2 tienen 4 años, pero obviamente que el niño que tiene rango de edad que ya va a cumplir en menos de 1 año va a tener mayor alcance, va a tener mayor grado de desarrollo porque tiene básicamente 1 año de diferencia con respecto a este otro chico que también tiene 4 años, pero recién los ha cumplido. No sé si me hice entender. Y por eso la tabla discrimina tanto con los meses. Entonces, por ejemplo, en este caso,
de que el niño tiene 4 años y ya a la vuelta de un mes va a cumplir los 5, yo lo tendría que colocar aquí, en esta línea, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, este chico que apenas me va a llegar y apenas está recién cumpliditos los años, puedo yo colocarlo en esta línea. Y ambos tienen 4 años, pero yo necesito saber años cumplidos, meses cumplidos hasta el momento que me llegan. Entonces yo siempre se le pregunta a los padres cuándo es la fecha de cumpleaños del menor para poder sacar bien este cálculo. Y ustedes van a notar que muchas de las tablas de evaluación, sobre todo del desarrollo, hablan en meses, ni siquiera en años, sino en meses. Si tiene 76 meses, si tiene 36 meses, si tiene 18 meses, si tiene 24 meses, si tiene 86 a 85 meses, siempre se hablan en meses, precisamente para darle mayor precisión a los rangos de edad de los menores. Señor, ¿Cómo? buenos días, que me interrumpa. Sí, buenos días. Ya me pude conectar, soy Samantha Ibáñez. No logro ver bien quién está hablando porque estoy proyectando la diapositiva. ¿Quién está hablando? Samantha Ibáñez, Samantha Ibáñez. Ah, bueno, Samantha, me avisas ahorita que termine de hacer la socialización, ¿oíste? ¿Me recuerdas? Listo. Entonces, eso es lo que pasa, chicos, con esta tablita, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ustedes van a notar en todas las tablas, independientemente si es peso, talla, perímetro cefálico, todo esto, ustedes van a encontrar estas líneas que atraviesan toda la tabla. Una línea que es verde, una línea que es amarilla y una línea que es roja. Ya creo y supongo ustedes que ya conocen qué significaría esas líneas. Básicamente funciona como el semáforo, ¿cierto? Si un niño al momento de que yo le evalúo, por ejemplo, que esta talla, o sea, esta tabla, perdón, es el que evalúa peso contra la edad o versus la edad. Si yo, por ejemplo, tengo un niño de 2 años cerradito, es decir, tiene 2 años cerradito, y si yo lo peso y me da 10 kilos de peso, es decir, al momento de que yo pese a ese bebecito, una niña que tiene 2 años, porque recuerden que les había dicho de que estas tablas van por colores, para niños y para niñas. Si yo tengo una niña de 2 años y al momento de que yo la pesé me pesó 10 kilos, yo ubico acá 10 kilos, aquí con 2 años. Entonces, aquí me da. Ella estaría justo en la línea que se considera naranja. Esta línea naranja es signos de peligro, es decir, peligro o de riesgo, más bien, de riesgo, no de peligro, sino de riesgo. ¿Qué implica eso? Normalmente lo que nosotros queremos es que los niños estén lo más cerca a esta línea verde. A medida que ellos vayan ganando edad, deberían ir ganando peso, así tal cual como lo ven aquí en la línea. Entonces no es lo mismo hablar que un niño de 1 año me regresa a la consulta con 3 años y tiene exactamente el mismo peso que cuando tenía 1 año. Eso es fatal. Un niño no debería pesar lo mismo de que pesó hace 2 años, ni 1 año y medio, ni 6 meses atrás. Ellos deberían ir ganando peso a medida que ellos van creciendo. Eso es la correlación que existe entre el crecimiento y el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que nosotros buscamos es que los menores estén lo más cerca posible de esta línea verde. Estos números que ustedes ven aquí, 97, 85, 50, 15 y 3, es el percentil, lo que se conoce como percentil. ¿Qué pasa? Que si este niño está, o esta niña, perdón, porque es una niña, estaría en este rango que con 10 kilos y 2 años de edad, ella estaría en un percentil de 15. Es decir, ella está por debajo del promedio. Ella está en un riesgo de desnutrición. Es decir, si ella sigue así, con ese bajo peso, a medida que ella va ganando edad, ella más se me va a salir de la curva naranja y se va a meter más en esta línea roja. Es decir, ya ella va a entrar en un problema de peso. Es decir, va a estar prácticamente en estado de desnutrición. Entonces, cuando estamos cerca de la línea naranja o sobre la línea naranja, hay riesgo o bien a la baja, es decir, cuando hay desnutrición, o bien por encima cuando ya hay riesgo de obesidad. Porque también me puede llegar el otro caso, por ejemplo,
Puede ser una niña que también tiene 2 años y de repente ella yo la pesé y me pesa 15 kilos. Entonces pesa 5 kilos más que la otra niña que también que tiene 2 años. Entonces yo ubico 2 años con 15 kilos sería aquí. Entonces esta chica está, o esta niña está en obesidad. Es decir, ella se me salió del rango rojo, pero por encima. Es decir, ella está en un percentil de 97 o más. Es decir, está muy pasada de peso. ¿Ya? Entonces siempre buscamos es que los menores estén en esta línea verde. Siempre buscamos que estén en la línea verde. O cerca de esta línea verde. Es decir, ellos están bailando en esta franja. Es lo que nosotros normalmente buscamos, que estén por aquí. Y simplemente uno hace los dos, confronta los dos datos y donde le dé los dos datos ya enseguida uno puede decir si el niño está bien o mal de peso. Y usualmente eso se tiene que corregir, obviamente que con la nutrióloga, ¿no? La nutrióloga tiene que mirar esa visita, que le dé un plan dietario, qué es lo que tiene que consumir el niño, pues todo, ¿no? Porque los niños tienen unas necesidades nutricionales muy diferentes a las de los adultos. A los niños no les podemos restringir calorías, no les podemos restringir tanto las grasas, tanto los azúcares, porque precisamente esa grasa y esos azúcares los necesita su cuerpo para poder formar tejido nuevo, que es básicamente el proceso de crecimiento que ellos tienen. Pero nosotros los adultos no. Nosotros ya esa etapa de crecimiento ya cesó, ya pasó, ya lo que crecimos, ya la estatura que llegamos a la adultez, ya con esa estatura morimos, ya no crecemos más de ahí, porque ya el proceso ya se dio. Ya de ahí en adelante nosotros no necesitamos tanto aporte de calorías, tanto aporte de grasa, ni nada de eso, porque nuestro cuerpo no necesita eso, solamente lo vital para poder subsistir. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la talla, el peso en los niños. Si ustedes se dan cuenta aquí, esta tabla mide hasta los 5 años. Hay tablas que se exceden un poco más, como hasta los 10 años, pero esas tablas son un poquito más difíciles de encontrarlas. Usualmente, las tablas que más van a utilizar ustedes son estas que tienen estos rangos de edad hasta los 5 años. Y miren que la curva, si ustedes uno contraponen las dos, es como muy leve, ¿no? Pero sí se nota una ligera diferencia entre las dos tablas, ¿no? Con respecto a la talla, muchachos, que ya estuvimos hablando acerca del peso, ¿cierto? Con la talla pasa algo también muy similar. Nosotros se espera que los niños a medida que van creciendo y van sumando edad cronológica, tienen que aumentar de talla, tienen que crecer. Y al igual que para el peso, también existen unas tablas especializadas para poder determinar si la talla de un niño es correcta para su rango de edad. Y funciona exactamente lo mismo que nosotros vimos anteriormente. Solo que en este eje vertical que ustedes ven aquí, ya no tenemos el valor de kilogramo de peso, sino en centímetros. Entonces, ¿cuánto mide en centímetros el niño? Si mide 100 centímetros, que es 1 metro. Si mide 90 centímetros, 80, 75, 70 centímetros. Entonces, lo que talla el niño es lo que uno va a colocar aquí en parámetros, ¿cierto? Para afrontar los dos parámetros. Edad con meses cumplidos, teniendo en cuenta los meses cumplidos, versus la longitud en centímetros que me haya dado al momento de que yo talle al niño. Esos dos parámetros yo los correlaciono y me debe salir aquí en algún punto de esta tabla. Y al igual que lo que vimos en el peso, estas tablas también vienen para niños y para niñas. Esta es la de niñas y esta es la de niños. ¿Ya? Encontramos el otro parámetro que evalúa el crecimiento, ojo porque estamos hablando de los crecimientos, que es el perímetro cefálico. Ya les había dicho que el perímetro cefálico es la medición del diámetro de la cabeza del menor, ¿cierto? Y miren que también encontramos tablas para medir el perímetro cefálico y poder determinar si ese perímetro cefálico que le tomamos al niño es el correcto o no, de acuerdo a su edad. Entonces aquí vuelve y repita lo mismo. La tabla viene diseñada que el eje horizontal es la edad, mientras que el eje vertical aquí va en centímetros. Pero obviamente que los centímetros de lo que se espera que es el rango habitual del diámetro de la cabeza.
En este caso iría la tabla hasta los 52 centímetros. En estos parámetros se tiene que ir formando el bebé. Ya obviamente que si nosotros le tomamos el perímetro cefálico a esta niña, porque recuerden que esto va por sexo, si le tomamos el perímetro cefálico a esta niña, ¿cierto? Y me sale, digamos que en la línea roja o naranja, ya son alteraciones que podrían estar afectando su sistema neurológico. Esta niña, por solamente tener el perímetro cefálico por debajo del habitual, ya debe consultar a un especialista. Ya eso es signo suficiente, aparentemente, aunque la niña no tenga ninguna deficiencia, aparentemente, se comunique bien, haga todo bien, igual se envía al especialista, ¿no? Usualmente se remite al médico y el médico remite al especialista para que le hagan la intervención o el abordaje necesario que se amerita para esos casos, ¿no? Y lo mismo, perímetro cefálico para niños, es decir, entonces sería el azulito, pero funciona de la misma manera. E incluso, chicos, también tenemos una tabla de índice de masa corporal. Y ustedes saben cómo sacar el índice de masa corporal y a qué hace referencia, ¿cierto? Que esto sería básicamente lo que es el índice de masa corporal, es peso entre estatura al cuadrado. Básicamente ese es el índice de masa corporal. Y al igual que el índice de masa corporal, como todo lo vimos aquí, la talla, el peso, el perímetro cefálico, también hay unas curvas para ello. Entonces uno le hace el cálculo del índice de masa corporal al menor de acuerdo a los datos que nosotros arrojamos, y aquí podemos determinar en esta tabla, en este caso que es una niña, porque recuerden que es rosadita, miramos cuánto sacó de índice de masa corporal y la podemos ubicar en este rango, ¿no? En el percentil. Y lo mismo pasa con los niños, ¿cierto? Si yo le tomo el perímetro cefálico al niño, yo tengo que ubicarlo en esta tabla. Y todos estos parámetros nos hacen a nosotros muchísimo más el trabajo más fácil, ¿no? En el sentido de que como gráficamente estamos viendo si en realidad el niño está bien para su edad en cuanto a cada uno de estos parámetros que hemos visto, ¿no? No es necesario, como que muy necesario que uno se aprenda, no, es que si un niño tiene 5 kilos de peso y tiene tanta edad, porque eso es mucha información, ¿no? Simplemente con graficar todos estos datos que uno le toma al niño, uno puede identificar claramente si el niño tiene o no alguna deficiencia, ¿ya? Bueno, con respecto a la nutrición, ¿qué hay que decir, muchachos? Yo les había dicho en anteriores ocasiones que uno de los aspectos que más necesitamos cuidar con nuestras maternas en la etapa de puerperio es la lactancia. La lactancia es supremamente importante que el niño la reciba después del parto. Es supremamente importante. Científicamente se ha demostrado que aquellos niños que han sido amamantados por un tiempo prolongado de tiempo, y cuando hablamos de prolongado es hasta lo que debería ser lo habitual, es decir, los 2 años de edad, son niños que tienen menos probabilidades en su etapa adulta de desarrollar patologías de índoles infecciosos, tienen mayor desempeño o tienen mejor establecimiento de su sistema inmunitario, y son personas incluso que se encuentran mejor a nivel mental, es decir, que afrontan procesos como depresión, ansiedad, estrés de mejor manera que aquellas personas que no fueron amamantadas durante su infancia. Imagínense lo profundo que es el hecho de amamantar, lo profundo que es y lo beneficioso que es tanto para la madre como para el niño. En el módulo pasado yo les había comentado que la lactancia materna, el hecho de amamantar al bebé, es beneficioso para la madre en la medida en que ella, entre más lactancia o entre más amamante a su bebé, más oxitocina va a producir, ¿cierto? Y eso que deriva en el hecho de que ella se va a recuperar más rápidamente, porque recuerden que la oxitocina, yo les había dicho, que es una hormona que interviene en la involución uterina, ¿cierto? Que hace que el útero se recoja rápido, ¿cierto? Y vuelva a su posición normal, es decir, dentro de la cavidad de la pelvis. Y eso obviamente que va a evitar que ella tenga sangrados profusos y lo que nosotros conocemos como hemorragias postparto. Entonces, eso es beneficioso para ella porque se va a recuperar más rápido, literalmente. Sea cesárea, aunque sea por parto vaginal. Y es beneficioso para el niño, ¿por qué?
porque aparte de que le provee de un montón de anticuerpos, ¿cierto? Que es básicamente lo que conocemos como si fuese la vacuna, la primera vacuna que va a recibir el niño, porque va a recibir muchísimos aportes de anticuerpos. Eso es supremamente importante. Aparte de que también le va a proveer de otro tipo de sustancias que el niño necesita para poder tener su crecimiento normal y habitual. Como por ejemplo lo puede ayudar con aportándole grasas, pero grasas que son buenas, ¿no? Muchas proteínas, ¿cierto? E incluso lactosa, que eso también lo puede ayudar a él en el sistema gastrointestinal. Es decir, es mucho más fácil que un bebecito tolere la leche materna que tolere la leche de pote. Y aparte que la leche de pote no le va a dar ningún tipo de anticuerpo, cosa que la lactancia materna sí. Entonces, por ejemplo, encontramos que la leche materna pasa por unas fases. En estos días estaba viendo un post de Instagram de una persona, no sé si fue ella misma, que no sé, que esta chica que es Instagramer, no sé, creo que ella es como barranquillera, que baila y no sé qué, que ella dio a luz hace poquito, que no recuerdo ahora cómo se llama ella, pero súper reconocida en las redes sociales. Valdiri. Ella dio a luz hace poco, no sé hace cuánto, y ella ha estado como que le tomaron una foto o ella fue que la mostró, no sé, de que ella se estaba ordeñando y la leche se le veía como amarillita. Como amarillita. Que era yogo de melocotón. Exactamente, sí. A mí me dio risa el asunto porque en realidad parece, ¿verdad? Yogo de durazno. Dice, no, que hasta cuando que tienes tanta plata que la leche que te sale es yogo de durazno. Y yo decía, es gracioso, ¿no? Pero las personas a veces uno se sorprende que la gente no sabe eso, que esa leche es la habitual. Y mucha gente ahí le estaba comentando de que si ella estaba enferma, de que eso no es normal, que no sé qué. Y es totalmente normal. Solamente que hay que saberlo, hay que investigarlo, ¿no? Y eso es normal. En los primeros 5 días, como una semana, después del parto, la leche va a salir así de ese color. Y es normal. Es total y absolutamente normal. De hecho, esa leche es la más importante que puede recibir el niño a lo largo de toda su existencia. Por eso es que es supremamente importante que después de dar a luz, la mamá durante toda esa semana se pegue al ese bebé tanto como pueda. Porque esa leche tiene mayor aporte de anticuerpos, más que de otra cosa. Tiene muchos anticuerpos, es decir, esa leche le va a proveer al niño de una cantidad de defensas tremenda, que es lo que finalmente va a fortalecer su sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir eso? Que ese bebecito va a estar al mes, a los 2 meses, con ese sistema inmunitario mucho más fortalecido, pero a millón, en comparación con aquellos niños que no han sido amamantados y que esa leche se pierde. Entonces, esa leche se llama calostro, así se llama. Esa leche que es como es bastante densa, o sea, uno la ve y verdad que parece yogur, porque en realidad es como densa, no es como tan líquida, es más densa y tiene ese color como amarillo ámbar, así como amarillito, sí, como amarillo ámbar, sí, literal, así tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que esa leche es la que se va a estar produciendo la primera semana, básicamente, después del parto. Y esa es bastante rica en anticuerpos. Le provee al niño también de otras sustancias, obvio que sí, pero mayoritariamente anticuerpos. Luego de ese tiempo, la leche cambia, pasa por otra fase de cambio, que esta sería la leche de transición, que sería una leche que se estaría dando después de la semana del parto, como más o menos hasta los 15 días, es decir, como hasta la mitad del mes después del parto. Y esa tiene mucha grasa, es decir, es una leche más grasosa. Y esa leche, ¿por qué es más grasosa? Porque se necesita, porque los niños habitualmente después del parto, ellos pierden peso. Es habitual que ellos pierdan peso después del parto. Más o menos como a los 15 días se nota el niño más delgado, más todo. Que hay algunas abuelitas que dicen no, que el niño está deshidratado, porque básicamente es así, o sea, literalmente es así. El niño pasa de estar en un ambiente rodeado de agua y todo eso, al momento de que ya sale, que ya se expone al ambiente, ya empieza a perder líquido y el niño baja de peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que contrarrestar esa bajada de peso que es natural en esos recién nacidos. ¿Con qué?
con la lactancia materna. Entonces, automáticamente el cuerpo de la madre identifica cuáles son las necesidades de su hijo y evoluciona esa leche hacia una leche más rica en grasas. Entonces, el bebecito cada vez que se va a estar colocando al seno del bebé de su madre, ustedes van a notar que esos bebecitos que tienen 2 meses, como hasta los 3 meses, ustedes los ven que literalmente pasaron de ser una cosita así súper delgadita, que se le veía la cabeza súper grande y el cuerpo bien delgadito, a estar un niño muchísimo más grueso, muchísimo más formado, con mayor peso, más gordito. Pero es por eso, por la lactancia de la mamá. Y después de ahí, después de los 15 días, la leche pasa otro cambio, que ya sería la leche madura, es decir, ya la leche que va a estar recibiendo el niño de a partir de ese momento hasta cuando ya cumpla los 2 años, se supone, que es cuando debe dejar de lactar. Es una leche que tiene todo, tiene proteína, tiene anticuerpos, tiene grasa, tiene todo revuelto en iguales cantidades, ¿no? Ya es una leche mucho más completa y por eso es que le dicen leche madura, porque tiene de todo un poquito, tiene de todo un poquito. Entonces, eso es lo que se le aporta al niño hasta cuando ya básicamente se le retira el seno, que específicamente uno espera que sea hasta los 2 años de edad, vuelvo y repito. Entonces, cuando uno le dice 2 años de edad a una madre, como que, uy, no, pero con 2 años un bebé está muy viejo para uno estar dándole teta. Son cosas culturales, ¿no? De que hay personas que dicen que ya incluso un niño con menos de 1 año ya necesita quitarle la teta, porque es que eso después, que eso se va a pegar, después le coge mucho amor a la teta y yo no sé. Eso no tiene nada que ver. Igual el niño tiene que hacer su apego emocional con su mamá, porque ¿con quién más la va a hacer? El niño tiene que hacer apego emocional con alguien, y usualmente es con la mamá, porque precisamente es con la mamá la que le provee el alimento y pues todo eso, ¿no? Lo amamanta. Entonces, no es bueno retirarle el seno al niño antes de esa edad, no es bueno. Y si de pronto es por condiciones patológicas que tenga la madre, ahí sí pues toca, ¿no? Toca porque no le puede dar el seno al niño. Pero si una madre está en condiciones para poder amamantar a su hijo, no tiene que retirarle el seno antes de los 2 años. El seno se complementa con lo que se conoce con alimentos complementarios, ¿cierto? No todo el día va a estar un niño de 2 años en la teta, todo el día no. Se le dan otro tipo de alimentos también, pero uno espera que al menos se lleve la lactancia hasta esa edad. Entonces, eso fue lo que nosotros vimos anteriormente, es todo lo que tiene que ver con el crecimiento, chicos, todo lo que tiene que ver con crecimiento. Peso, talla, ¿cierto? Las curvas, todo, las tablas. Y ahorita nos vamos para el desarrollo. Entonces, si yo le quiero evaluar el crecimiento a un niño, utilizo todas esas tablas que les mostré antes. Pero si yo le quiero evaluar el desarrollo a un niño, utilizo este test, que es el test de Denver. El test de Denver es un test que diseñó este señor, en donde básicamente uno puede observar y evaluar qué es lo que el niño hace para saber si está acorde o no con el desarrollo psicomotor de su edad, ¿cierto? ¿Qué pasaría entonces? Que este test evalúa mayoritariamente 4 aspectos. Lo que son las 2 motricidades que nosotros deberíamos desarrollar, que es la fina y la gruesa. Esos son los 2 tipos de motricidad que nosotros debemos o deberíamos desarrollar en esa parte de la infancia, la fina y la gruesa. Aparte de esas 2 motricidades, este test también evalúa lo que es la sociabilidad, ¿cierto? O lo que se conoce también como personal social, y lo que es el lenguaje, que es el último aspecto. Entonces, para poder hacer todo este test, uno usualmente se soporta en otras ayudas, como por ejemplo cuerdas, dados, juguetes, pues un montón de cosas que nos pueden ayudar a nosotros a evaluar mejor a ese bebé a nivel del desarrollo. Recuerden que este test evalúa desarrollo. El crecimiento se evalúa con la medición de la talla, perímetro cefálico, pues todo lo que habíamos visto antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que este test, este señor lo diseñó por edades. Y estas tablas son larguísimas, son un montón de tablas. Y como les decía, vienen por rango de edades. Antes yo les había dicho de que
en medicina, al menos acá en el desarrollo del niño, no hablamos de años, ¿no? Que tiene 1 año, de que tiene 2 años, no, hablamos de meses. Ustedes van a notar que las tablas van en meses. Entonces, se supone que un niño, por ejemplo, nos vamos hasta las edades estas, por ejemplo, edad entre los 19 y 24 meses. Se supone que cada una de estos parámetros, que era lo que yo les decía, motricidad gruesa, motricidad fina, personal social y lenguaje. Cada una de estas habilidades o cada uno de estos aspectos macros deberían presentarse en estos rangos de edad de cierta manera, que es lo que nos dice cada una de las tablas. Como por ejemplo, un niño entre 19 y 24 meses, a nivel de lenguaje, ya debería señalar una parte de su cuerpo, recibe órdenes simples y nombra algunas figuras de un dibujo. Es decir, ya él podría decir que es un círculo, que es un cuadrado, si es una pelota, etcétera. Y si, por ejemplo, uno le dice, ¿dónde está tu oreja? ¿Dónde está tu ojo? ¿Dónde está tu rodilla? ¿Dónde están tus pies? ¿Dónde está tu ombligo? Ya debería poder hacer esas partes del cuerpo que uno le está diciendo. Es decir, ya él entiende el lenguaje que uno le está diciendo. Entonces, esa es la parte que nosotros... A nivel social, dice que se alimenta con una cuchara, derramando parte del contenido, es decir, o ella empieza a tener mayor control sobre la cuchara, ya no va a estar haciendo reguero, ya podría ser un poquito más delicado, ¿cierto? Para al momento de tomar la cuchara y llevársela a la boca. Y dice que ayuda con tareas muy simples en la casa, como por ejemplo recoger los juguetes, si de pronto dejó juguetes tirados por allí, lo recoge y lo lleva hasta el cesto o hasta el canasto, ¿cierto? Y el niño podría jugar en paralelo, es decir, imitar la acción de los demás. Entonces, si el niño ve que alguien se tumba y empieza a patalear, hace exactamente lo mismo. Eso es personal social. A nivel fino, por ejemplo, dice que de la motricidad fina, dice que construye torres de 3 cubos. Entre más cubos pueda apilar un niño, mejor. Se dice que esa destreza del desarrollo es mucho mejor. Porque apilar cubos parece ser una tarea súper sencilla, ¿no? Como que todo el mundo lo puede hacer. Pero para poder apilar eso se necesita de que el niño se concentre, de que mire bien dónde es que va a colocar el objeto, porque si lo coloca un poquito más rodado, la torre se cae. Se necesita mantener una alineación de los cubos, en fin. Parece una tarea como que muy absurda, muy boba, pero en realidad detrás de apilar cubos, hay una tarea compleja de análisis que debería hacer el niño. Y obviamente que entre más cubos el niño apile, pues mejor, ¿no? Entonces un niño de 2 años, que básicamente está de 24 meses, logre apilar 6, 8, 10 cubos de esos, uno encima de otro y construir una torre bastante alta, ese niño tiene una motricidad fina espectacular, muy, muy, muy detallada, la tiene muy bien desarrollada. Por ejemplo, hay niños que uno les pide que apile y no los apilan nunca, no les sale, ni siquiera pueden apilar un cubo encima de otro, porque se le cae. Ellos no logran entender que tienen que alinearlos de manera perfecta para que no se vayan a caer la torre y en fin. Todo eso hace parte del desarrollo. Por ejemplo, en el desarrollo grueso, motricidad gruesa, es decir, que patea la pelota. Si uno le dice, no, patea la pelota para allá, la patea allá. Es decir, son rangos de movimientos mucho más amplios que no necesitan como que de tanta concentración, de tanta coordinación de mano, ojo o mano, pie, o ojo, pie, ¿cierto? Entonces, aquí en ese tipo de movimientos son movimientos mucho más gruesos, muchísimo más extensos. Entonces, ya son movimientos y rangos de movimientos más amplios. Entonces, básicamente, esta tabla que nos dice, esta tabla va en meses, hasta los 9 meses, 9 meses no, 9 años, 10 años, básicamente. Porque ya en esa edad, ya básicamente, como lo habíamos dicho al inicio de la clase, ya a partir de esa edad de los 10 años, ya básicamente comienza lo que es la adolescencia. Y en la adolescencia ya se determina el desarrollo por otras cosas, ¿ya? Ya básicamente entraríamos a ser como adultos jóvenes, o sea, adolescentes como tal. Entonces ya ahí en ese rango de edad no se evalúa el desarrollo con estas tablas, solamente hasta la etapa escolar.
la parte final de la etapa escolar. Entonces ustedes van a notar que estas tablas van en meses y se evalúan parámetros. ¿Qué es lo que pasa? Ay, Dios mío, otra vez. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si tú le haces el test a un niño y si él ejecuta, digamos que tú tienes este niño aquí, entre los 2 y 4 años. Si el niño hace todas estas tareas a la perfección en su rango de edad, el niño tiene un desarrollo normal. Es un niño que tiene su desarrollo normal porque él está acorde con la edad. Es decir, lo que puede hacer va acorde con su edad. ¿Qué pasa? Que si tú le haces el examen o la evaluación a un niño y resulta ser que el niño no ejecuta todas estas actividades, es decir, de las actividades propias de su edad, no las ejecuta. No las hace todas o hace muy pocas, pero sí hace el rango anterior, es decir, esta tabla. Es decir, en el rango de edad anterior, él sí las hace todas. Pero digamos que el niño está en este rango de edad y él no hace todo esto, solamente una que otras, pero si tú le evalúas el rango de edad inferior a ese, él sí te hace todas. Quiere decir eso que tiene un desarrollo limítrofe, es decir, que él está ahí como que no está retrasado, pero tampoco ha adquirido las destrezas propias de su edad. Eso es algo limítrofe. Entonces, ese tipo de niños hay que apoyarlos para que desarrollen, obviamente, todos esos rangos del rango de desarrollo acordes a su edad. Entonces hay que apoyarlo. Actividades, ejercicios, hay que darles indicaciones a los padres para que puedan desarrollar al niño mejor. ¿Y cuándo es anormal el desarrollo? Cuando el niño ni ejecuta las actividades propias de su edad, ni tampoco las de la edad anterior, que serían estas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un niño de 4 años, él debería estar haciendo todo esto ya. Pero si yo lo evalúo y no me hace nada, ni levemente esto no me lo hace nada, nada de esto lo hace. Le evalúo la edad anterior, que sería de los 19 a 24 meses. Le evalúo todo esto y tampoco lo hace. Ninguno. De pronto hace las etapas o las edades de estas, 13 y 18 meses. Es decir, estas sí las hace. Y ustedes se imaginan tener un niño de 4 años que tenga las actividades y el desarrollo neuronal de un niño de 18 meses. Es decir, el niño está retrasado como 3 años. Entonces, eso es grave, eso es totalmente anormal. Algo pasa con ese bebé. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Identificar cuáles son esos factores de riesgo, qué es lo que pasa con ese niño. Entonces, hay que evaluar cómo fue el embarazo de la mamá, si la mamá abusó de algún tipo de sustancias durante el embarazo, si ella tomó algún tipo de medicamentos que ella no sabía que no podía tomarse y que resultaron ser afectados a nivel neurológico el niño, si ella tuvo algún tipo de enfermedad, como por ejemplo una toxoplasmosis, cualquier tipo de cosas, ¿no? Eso podría ser por parte del embarazo con la madre, ¿no? Si, por ejemplo, cuando el niño nació, tuvo asistencia ventilatoria, es decir, ese proceso de adaptación neonatal del cual yo le hablaba a ustedes antes, no se dio de manera correcta y el niño entró en un paro respiratorio, es decir, tuvo una crisis de hipoxia y esa crisis de hipoxia quizás se extendió mucho y afectó, mató literalmente parte de su cerebro y ahora el niño tiene un desarrollo súper retrasado por ese daño que hubo a nivel de su cerebro, por la falta de oxígeno, ¿cierto? O de pronto también uno puede pensar, el niño ha sido, no sé, sometido a algún tipo de trastorno psicológico o de eventos de violencia, porque también eso se mira. Los niños que son abusados en toda su categoría de abuso, ¿no? Tienden a tener menor crecimiento y menor desarrollo porque se retraen, ¿no? Ante el abuso ellos automáticamente se cierran y no permiten tener un desarrollo habitual como deberían tener todos los niños. O incluso también puede verse ese retraso, por ejemplo, a que el niño tiene algún tipo de enfermedad neurológica que no ha sido diagnosticada aún. Entonces, de pronto el niño, no sé, tenga presencia de algún tumor, algún tipo de deficiencia a nivel neuronal específicamente con su cerebro, o bien que el niño tiene algún tipo de trastorno a nivel mental o psicológico que también lo haya llevado a eso. O sea, hay múltiples causas por las cuales un niño puede verse afectado por su desarrollo. ¿Y cuál es el cuento aquí? Identificar que el niño
sí tiene esa deficiencia y poder entonces abordar ese tema antes de que el niño empiece a crecer más. Porque si ese tema se deja así y el niño sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, más retrasado va a tener su desarrollo. Entonces, esas son las tres condiciones que vendría siendo con el desarrollo, chicos.